GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Meirán. Hoy es sábado 4 ya de noviembre de 2023. Entramos en el penúltimo mes del año. Y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Más de 4 milenios, prácticamente hace 43 siglos, surge nuestro personaje de hoy. Seguramente el primer emperador conquistador de la historia. Sargón el Grande, el conquistador que creó el primer imperio de la historia. Hoy iniciamos una nueva serie de programas, Los Conquistadores. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, siempre distinguidos invitados ya de casa, conocidos todos por ustedes, por su amor a la historia y el gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días también al auditorio por acompañarnos en esta mañana de sábado, ya noviembre de 2023. Se nos fue el año volando. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Nacho. Bienvenidos a este nuevo episodio, ya en noviembre. Saludos, día de San Carlos Borromeo a todos los Carlos, y Carlotas y Carolinas. Y bueno, como música de fondo vamos a escuchar Ugarí, himno anical, la canción escrita más antigua que se conoce. Y bien, para empezar nuestro tema, a mí me gustaría mencionar que es una época muy especial, pero le voy a pedir al licenciado Salcido que nos ubique en el espacio geográfico y en el tiempo de este personaje Sargón I de Akkad. Claro, doctor, una historia muy interesante. Al preparar este programa van abriéndose muchas vertientes sobre historia en general, y uno advierte en primer lugar lo finito de la existencia a pesar de la aparente grandeza. ¿Por qué? Porque el rey más grande de todos los tiempos, el que fue considerado y se predicaba a sí mismo, y no se predicaba de sí mismo, predicaban de él, era el rey del mundo, de todos los territorios conocidos, y que se lanzó a la conquista de territorios no conocidos, desapareció de la historia. Y desapareció de la historia durante un periodo de más o menos 2000 años, 2200 años. ¿Por qué digo que desapareció de la historia? Porque este personaje, Sargón I, cuyo nombre por cierto no conocemos, ese es un nombre que él adopta, o que más bien le atribuyen, existe en los años 2400 a 2300 antes de Cristo, ¿sí? Y fue, el emperador por antonomasia. En la antigüedad, cuando se hablaba de cómo construir un imperio, se pensaba en Sargón y se pensaba en los descendientes de Sargón, a pesar de que ciertamente su imperio no subsistió mucho tiempo. Lo cierto es que tuvo el genio de haber modificado la estructura política de la antigüedad para haber generado las bases de las que se valieron todos los conquistadores ulteriores para poder generar control sobre grandes extensiones de territorios. ¿Cómo sabemos? Lo primero es cómo sabemos que estamos hablando de esta época, porque creo que a muchos, cuando leemos un hecho histórico y nos refieren, por ejemplo, que Cristo nació hace 2000 años, o que Julio César realizó sus conquistas hace 2100, 2200 años, o que los egipcios
tuvieron grandes reinos y grandes faraones hace 3000 años, decimos, ¿y cómo sabemos a ciencia cierta? ¿En qué nos estamos basando? Si para empezar ni siquiera, o sea, la forma de medir el tiempo es una construcción social. Eso no es algo que haya sido una constante en las distintas civilizaciones. Hay distintos métodos para poder hacerlo. Hay método que es el método absoluto. Usted, doctor, como doctor en historia lo sabe perfecto, es el tema de la datación mediante el carbono 14, analizando también la forma en la que los componentes de los árboles, sobre cómo van conformándose las cortezas a lo largo del tiempo, y ese método se llama absoluto porque a través del estudio de ciertas reacciones físicas y químicas se puede tener certeza por la manera en la que se sabe que se degradan los componentes de la materia a lo largo del tiempo. Pero eso no nos sirve, porque de nada nos sirve evaluar con carbono 14, por ejemplo, una roca sobre la que hay una escritura cuneiforme, porque quizá la roca es muchísimo más antigua. Entonces se tiene que empatar con otros métodos. El método arqueológico, que es de qué manera está conformada las ruinas en las que fue localizado este vestigio. Y otro método también que es casi coetáneo a Sargón es el método escrito, y es donde empieza la historia. Entonces, para poder datar, confluyen los tres métodos. Se encuentra, por ejemplo, un vestigio y luego se busca algún elemento que pueda ser datable mediante una referencia absoluta, y se examina también las constantes arqueológicas de la época y se puede tener certeza. Y luego también hay coincidencias muy afortunadas en el caso de los reyes sumerios. Insisto, Sargón estuvo desaparecido más o menos 2000 años. ¿Por qué? Porque se tenía registro de él y él era el modelo de emperador para los conquistadores antiguos. Se dice incluso que, por ejemplo, Julio César o Alejandro Magno lo tenían como referencia de cómo debía construirse un imperio. Pero luego seguramente también precisamente por estos grandes personajes que logran grandes cambios en la civilización, pues se va borrando de la historia los logros de las personas que les habían precedido y se suplen o se sustituyen por los más recientes. Por eso hablamos con mucha más facilidad de un Julio César o de un Alejandro Magno, o como comentaba usted, de un Ciro, que me imagino tiene muchas más referencias históricas que Sargón, ¿sí? Y el punto aquí es que cuando se empieza a registrar de manera escrita la historia, es cuando podemos empezar a tener datos objetivos. Y hay una lista que contiene todo el listado de los reyes sumerios, y Sargón es el tercero. Pero el primero es Gilgamesh, es una figura casi mítica, que se predicaba de él que había gobernado cientos de años porque había encontrado la fuente de la eterna juventud. Posteriormente viene otro rey y después viene Sargón el Grande, el primero del que se tiene referencia que efectivamente existió como tal, porque de Gilgamesh y del rey anterior todavía hay ciertas dudas. ¿Y cuál es la particularidad de Sargón? En el momento en el que él nace, el mito, porque esto es otra cuestión que hay que dejar bien establecida, todo lo que conocemos lo conocemos en función de lo que se escribió tras su muerte o bien de lo que él dejó como propaganda. Creo que un factor común de todos los grandes emperadores, y lo que vamos a ver al analizar a Napoleón, es que son maestros de la propaganda. Entonces, Sargón en la antigüedad también hizo lo mismo. Él escribió muchísima propaganda buscando legitimar el poder que ejercía sobre el pueblo. Y obviamente mucho de lo que se dice cuando la historia es exclusivamente la versión del vencedor, pues está sesgada. No nos dice realmente todo lo que ocurrió, pero nos dice al menos algo muy valioso: cómo quería ser visto y qué es lo que pervivió. Si estamos hablando de él 4000 años después, es porque algo muy importante hizo. Si estamos hablando de que 1000 años después de su muerte todavía se tomaban datos para generar o para acrecentar la leyenda de Sargón, es porque era una referencia moral para las civilizaciones antiguas. Él nace en un lugar desconocido y bajo un nombre desconocido. Incluso sus padres tampoco son conocidos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos por la leyenda es que se supone que el embarazo no podía ser público. Entonces, lo que inferimos es que fue producto de alguna relación no permitida por los convencionalismos de la época, y la leyenda dicha en primera persona es por él, supuestamente por él, es que su madre, que a su padre no lo conoció y que su madre lo gestó en secreto
y cuando nace lo coloca en una cesta. Dígalo, ¿por qué en secreto? ¿Cuál es la razón? Porque era una gran sacerdotisa. Se supone que era una gran sacerdotisa, pero esto ya es parte de la leyenda, porque busca legitimar de alguna manera un favorecimiento divino a cómo es que él se hace del poder, ¿sí? Entonces la leyenda marca que para que los dioses decidieran su suerte, la madre lo coloca en una cesta y en un río. No hay que olvidar que estamos en Mesopotamia, y Mesopotamia es, ¿qué significa? Pues es territorio entre dos ríos, que es el río Tigris y el río Éufrates. Es una palabra griega que la etimología es esa, y en la antigüedad era uno de los territorios más fértiles para la humanidad. La forma en la que se gobernaban esas sociedades era mediante ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Pues las ciudades-estado eran aquellas que cada una tenía su rey, tenía sus dioses, tenía sus funcionarios del templo, tenía su forma de defenderse, y esto es algo que va a cambiar Sargón. No tenían un ejército como tal en esta época histórica. Cuando tenían que luchar, era un ejército digamos, como una leva. Era forzoso. Todas las personas que pudieran tomar las armas para la defensa de la ciudad-estado las tenían que tomar. Y Sargón es el primero, dentro de muchos de los cambios, en formar un ejército permanente y profesional. Entonces, esta es la leyenda, que lo colocan en una cesta. ¿A qué nos suena? Pues ya un relato bíblico. Y aquí es muy interesante. Mucho de lo que ocurre con Sargón y con su hija, y lo vamos a ver después, influye quizá en los relatos que a la postre se establecen como parte del culto religioso bíblico, porque va evolucionando. Por ejemplo, se dice que Inanna, que era la diosa de la guerra sumeria, posteriormente para Sargón como Acadio fue Ishtar, deriva después en Afrodita. Entonces todo esto se va construyendo las bases de la historia. Es la historia de la historia. Sargón, se supone, es recogido del río por un alto funcionario del rey de Kish, y consigue, no sabemos cómo porque la historia no lo indica, consigue un puesto que se llama copero del rey. El copero del rey no era un sirviente como tal, era un funcionario que tenía gran legitimidad para aconsejar al rey. Era el brazo derecho. ¿Podemos decir, Nacho, que será un alter ego? Pues no era un alter ego, porque no era el otro yo, sino más bien era como una... bueno, no tan literal. Era el funcionario de mayor jerarquía, digamos. El secretario de Estado... Como primer ministro. Como primer ministro. Exacto. En quien, cuando dicen por ahí la leyenda que cuando el gobernante se sentía débil, una ejecución tenía un secretario, que era su brazo fuerte. Yo ordeno, tú ejecutas. Entonces, puede hacer ese tipo de función, mi estimado. Así es. Y entonces, él era el copero del rey, pero luego se le ocurre, según la leyenda, platicarle al rey. Imagínense, o sea, el rey de Kish y él el copero, y le dice: oye, rey de Kish, ¿qué crees? Tuve un sueño. Y en ese sueño, tú estabas ahogándote en un río de sangre. Pues el rey de Kish dice: esto no está bien, y ya no voy a confiar en Sargón. Lo envía como cartero, con un mensaje, para el rey de otra ciudad-estado cercana, que se llamaba Lugal-Sahesi. Ese rey Lugal-Sahesi, de hecho, es muy importante en la historia de Sargón, porque también tenía esta intención de expandirse y empezó a debilitar las otras ciudades-estado mediante pretensiones de conquista. Pues cuando llega Sargón con Lugal-Sahesi, la carta que le había mandado el rey de Kish era: asesina al mensajero. Pero Lugal-Sahesi rehúsa hacerlo, y tampoco sabemos las razones, pero al final de cuentas se alían tanto Sargón como Lugal-Sahesi y toman Kish. Esta alianza les dura muy poco, porque inmediatamente después, según la referencia histórica, se enemistan Lugal-Sahesi y Sargón, y entonces Sargón conquista, era Ur o Uruk, donde era gobernante Lugal-Sahesi, Uruk, y conquista Uruk. Hace desfilar a Lugal-Sahesi con una cadena en el cuello en el templo de los dioses, para que se diera cuenta el pueblo sobre el hecho de que él era la persona que estaba favorecida por los dioses. Una característica del reinado de Sargón era que él no se divinizaba, a diferencia de lo que hacían muchos reyes en la antigüedad. Él decía que tenía el favor de los dioses, pero al menos en la leyenda, en vida de él, nunca se equiparó él a un dios, sino decía que era un favorecido de los dioses. Cuando logra conquistar Uruk,
pues inmediatamente y comienza con este afán de expandirse y de generar un modelo político que le va a permitir sustentar, ejercer mucho control sobre grandes territorios, algo que nunca se había visto y que es una creación de él. Digamos que es un genio de la antigüedad que sienta las bases para todos los imperios posteriores, doctor. Excelente. Aquí hay un detalle muy interesante que quiero destacar. Los lugares que ha mencionado hace un momento el licenciado Salcido los pueden ustedes encontrar en la Biblia. De hecho, Ur, que es una de las ciudades que se mencionan, es de donde parte Abraham para buscar precisamente Canaán y crear la civilización que conoceremos más adelante como la judaica o la hebraica, y que hasta la fecha existe. Pero vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a platicar un poquito más del contexto geográfico donde se está ubicando este lugar. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, Sargón el Grande, el conquistador que creó el primer imperio de la historia. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, amantes de la historia. Y bueno, después de la explicación que nos acaba de dar el licenciado Salcido sobre Sargón, entre la historia y un poquito de mitos y otros detalles interesantes, vamos a tratar de ubicarnos en el lugar donde se desarrollan estos hechos. Es un lugar que hoy en día está en todos los medios de comunicación sin excepción, ¿sí? Mesopotamia, el creciente fértil, o también conocido como la media luna verde, la media luna creciente, que significa precisamente el área. Ahorita el licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa nos va a hablar más ampliamente de ella, pero les decía que es un lugar especial donde incluso nuestro próximo programa, cuando trataremos de Ciro el Grande, pues prácticamente no vamos a salir de ese lugar, y gran parte de lo que hemos leído en la Biblia está ubicado en esa región. Pero Carlos, háblanos de Mesopotamia, por favor. Ay, doctor, pues como siempre, quiero que sepan, número de escuchas, que en estos años que tenemos de ser invitados acá el doctor Luis Alberto, como digo yo, el director del departamento de embarques, porque si ven en qué aventura de investigación nos meten a esto y a su servidor, pero bueno, lo hacemos con gusto. Sí, Mesopotamia, más allá del mito, más allá de la leyenda. Como decíamos antes del corte, platicábamos cuando yo hice el programa sobre el pueblo del sol, que hablábamos de la leyenda de Quetzalcóatl. Estamos hablando de diferencia entre leyenda y mito. Mito está asociado a un hecho histórico conocido, pero también a una cuestión también de carácter religioso o hasta fantasioso, se puede decir. Y a la leyenda es lo que deriva de ahí. Y si nos metemos, es como esta investigación histórica es muy parecida como en el terreno jurídico judicial, lo que es una prueba indiciaria. Partes de un mini hecho conocido, básico, para llegar a un hecho desconocido. Sargón Grande, como se le quiera llamar, aparecerá muchos años después, pero bueno, no me quiero adelantar eso. Simplemente vámonos a lo que es la región geográfica. Esta región geográfica, como dijo Carlos Alberto, pues Mesopotamia, tierra entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Aún tengo vigente cuando yo conocí esa región, históricamente hablando, porque nunca he andado por allá, de mi maestra de historia y geografía, en paz descanse, Olga Rodríguez Villanueva, y hizo que me adentrara mucho para entender ese tipo de civilizaciones. Actualmente esos territorios, pues ya lo conocemos, es parte de Tierra Santa, tanto judía, cristiana como musulmana. Entonces compré una parte de Siria, otra parte de Irak, y
está precisamente en la zona limítrofe del norte y noreste de Siria. Entonces, Oriente Próximo, como dijo el doctor, en la media luna verde, donde comprende también pues sí, el Líbano, Jordania. A los que nos gustan las películas de Indiana Jones, ese templo donde dicen que estaba el Santo Grial ahí de Petra, también está muy asociado definitivamente a este tipo de personajes. Entonces, pero vamos a verlo desde el punto de vista también hasta bíblico. Ya dijo ahorita Nacho, también el doctor, Ur, o el país de Ur, la tierra originaria de precisamente el padre Abraham, y se considera las primeras ciudades más antiguas. ¿Después de qué, amigos? Pues del diluvio, precisamente. Entonces es cuando andan buscando la tierra prometida, el fenómeno bíblico que ya conocemos de Sodoma y Gomorra. Entonces también está inserto ahí ese lugar. Perdóname, Carlos, nada más agregar un nombre, porque dije que es algo que donde quiera se publica todos los días. Irán. Prácticamente es gran parte de Irán. Ajá. Persia, sí. O que Persia, que antes era Persia. Se llamaba Persia. Hay un aspecto interesante que valdría la pena que ahorita comentáramos. Muchos de los nombres que hoy escuchamos no eran nombres de aquella época, ¿no? Capadocia, lo que viene a ser precisamente Lidia, etcétera. Cadia se supone que está a la par de Bagdad. Caldea, así es. Sí, la tierra de los nabateos, también todo eso. ¿Cómo se llama el árbol que es de Libia? No, Líbano. De Líbano. Cedro, el cedro libanés. La tierra de los cedros. De los cedros, así es. O sea, en aquel entonces se conocían con otro nombre los lugares que hoy estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, Irán, etcétera. Era Mesopotamia, como dijiste, Caldea, Asiria, bueno, pues volvemos Capadocia y demás. Nomás quería comentar que sí es importante destacar que la mayor parte de Irán era parte de lo que era la Mesopotamia. Sí, así es. Entonces, es una región también aparentemente perdida. También lo que es Irán, lo que es la parte de Irak, lo que hoy conocemos como Kuwait, o sea, todo eso está envuelto en muchas cuestiones míticas, legendarias. Dije el país de Ur. Y otro detalle, el origen precisamente de las lenguas, la famosa leyenda de la Torre de Babel, que según esto es un acto de soberbia del hombre que quiere hacer una gran torre para llegar hasta el Altísimo, y en lugar de Jehová, Yahvé o Alá destruirla con un rayo flamante, como al de hace 8 días aquí en la comarca, no, mejor les traba la lengua para que no se entienda la confusión. Dicen que ahí derivan todas las lenguas. Ahora, un paréntesis muy importante. Hace algún tiempo conocí a un israelita judío, cuestiones ahí de conocidos ahí de la familia, y me decía, el idioma hebreo, arameo del Antiguo Testamento ya no es tampoco el que se habla en nuestros días. Tiene algunas pequeñas bases, pero ya no es exactamente igual. Entonces estamos hablando de una evolución pues, geográfica, territorial, histórica, de lenguaje y de cultura. Entonces, que eran los semitas. Entonces, ándale, Luis Alberto. Entonces, hay que ubicar que la historia de Mesopotamia tiene 5 etapas, que es el Imperio Acadio, que estamos aludiendo ahorita, el Sumerio, el Babilónico, el Asirio y el Neobabilónico. Entonces, como lo hemos platicado en otras ocasiones, bueno, como si ahorita retomando lo que decía Nacho, era un sistema también monarquía, era un sistema de castas también, y como digo Nacho, ciudades-estado. Nada más les faltaba la capacidad de ejecución para tener un ejército que protegiera o blindara precisamente esos territorios. Entonces, ahí es donde empieza esta ubicación geográfica de estas naciones surgientes, emergentes. Y pues bueno, Nínive, pues ya sabemos, la ciudad donde un amigo de Dios que se resistía a ser su amigo, que se llamaba Jonás, le dice, te envío que te remito allá para que lleves mi palabra. Huye, y como dicen los chavos de ahora, lo anexaron en la panza de una ballena. Entonces, después de estar anexado y durante 3 días y 3 noches, pues lo vomita ese gran pez, que es una ballena, y llega a las tierras de Nínive, precisamente. Entonces, fíjense nada más hasta dónde llega el mito, hasta dónde llega la leyenda, pero de que existieron. Y por el momento, como dice Nacho, son civilizaciones
que se pierden en el hilo de la historia, que se pierden en las huellas, que se borran en las arenas del desierto, que se sumergen en las profundidades del mar, en los ríos, en las montañas. El Sinaí también, ¿por qué no decirlo? Es esa montaña mítica también. Entonces, pero vamos a centrarnos en el tema. Ahorita Nacho hablaba de Sargón el primero, una equiparación de los misterios de quién sería su padre, o si será por concepción divina, como Jesucristo, como Buda, como Krishna, no sé. Y sobre todo el caso de esa mujer que era una sacerdotisa del templo. Y acuérdense que bajo esa óptica tenía la mujer que tener una conducta impoluta, pura. Y si no, pues acuérdense la leyenda de Medusa, que pasó exactamente lo mismo. Es violada por Neptuno, por Poseidón, y es desterrada con esa maldición que ya conocemos. Pues hagan de cuenta, bajo esa ideología, para esa idiosincrasia, la pobre madre de quien será Sargón el Grande, pues tiene que abandonarlo, tiene que dejarlo al estilo pues, de Moisés, en un canasto, es hallado. Más bien a Moisés lo dejaron al estilo de Sargón. Corrección, buen punto, Nacho. Entonces, y como dice, se vuelve copero. Y fíjense, la figura de copero lo encontramos en José el Soñador, precisamente. Cuando José cae prisionero, porque según esto lo acusan de una cuestión adulterina, ahí con la esposa de Putifar, que era uno de los coperos, porque eran varios coperos que tenía entonces, y es cuando empieza a interpretar. Primero el del panadero le dice, no, mira, estás en un juicio, pero te vas a salvar tu vida, de mí te acuerdas. Y el copero, no, pues ni modo, te va a cargar el payaso, literalmente. Entonces es cuando viene ese arte de adivinación. Bueno, pues en esas civilizaciones también era mucho a la astrología, también mucho a la adivinación, etcétera. Y ese es el entorno histórico, geográfico y cultural el que desarrolla uno de los primeros inauguradores de la carrera de ser el conquistador. Pero aquí yo creo que es muy importante también por qué se pudo, es decir, cómo es que los cazadores recolectores humanos pasan después a formar sociedades pequeñas que después se convierten en ciudades, que después en ciudades-estado y después en imperios. Sí, Nacho, de nómadas errantes a sedentarios. Gracias a la fertilidad precisamente de las tierras de Mesopotamia. La Mesopotamia, digamos, de la parte del sur, si lo analizamos a Mesopotamia entre norte y sur, la parte del sur de Mesopotamia, que también está más o menos en la misma longitud del Nilo, tiene la virtud de que a través de esos ríos se comparten nutrientes para la tierra que generan una sobreproducción de alimento, y en el momento en el que los seres humanos tienen esta sobreproducción de alimentos y capacidad de almacenar, pues surge el ocio, que es la madre de la civilización, porque es lo que permite que los seres humanos volteen hacia abajo, hacia arriba y hacia todos lados y no tengan que gastar su energía vital exclusivamente en conseguir alimentos. La sobreproducción era tal que de esa gran capacidad de alimentar personas, número uno, ya no tienen la necesidad de desplazarse. Número dos, tienen que empezar a generar control, y de esos controles deriva la creación de los sistemas tanto numéricos como alfabéticos. Y precisamente hablando de los lenguajes, de la escritura, ¿cómo es que nos dimos cuenta hace menos de 200 años de la existencia de estas civilizaciones que estaban literalmente perdidas? Pues precisamente por la escritura, porque esta prosperidad que tenían los llevaba a tener, y Sargón de hecho fue el artífice de eso, los llevaba a tener una burocracia muy eficiente, mediante el cobro de impuestos, mediante también el pago a sus tropas. Una vez que él fue creador también de esto, una vez que conquistaban un territorio, él les pagaba a sus generales y les pagaba a las personas que le eran leales con tierra. ¿Para qué? Para ir generando una red amplia de lealtad. Y también un tema, yo creo que Sargón es el artífice no nada más del imperio, sino del concepto de nacionalidad, porque él consideraba acadios no aquellas personas que tenían una filiación que era similar a la suya, o que tuviera algún parentesco con él, o ni siquiera con el territorio con el que él nació. El hecho de ser acadio, ¿sí? El hecho de ser un gobernante acadio, derivaba de la lealtad que le tenían al rey Sargón. Y entonces los gobernantes de las ciudades-estado que él subyugaba a través de estas campañas bélicas enérgicas se convertían en acadios si le juraban lealtad y le cumplían. Y él lo que supo hacer de manera magistral es administrar.
toda gran organización social requiere un gran administrador, y eso es algo en lo que él se destacó. Puso magistrados que hicieran que los gobernantes, los gobernantes de los territorios conquistados fueron gobernantes de esos territorios antes, durante y después de Sargón, pero él supo utilizarlos de forma tal para que le rindieran tributo, impuestos a él, y en lugar de querer conquistar destruyendo los cultos de las ciudades-estado, porque era muy complicado, cada una tenía uno distinto, aprovechó los lugares de culto existentes, generó un sincretismo, y aparte, en lugar de que exclusivamente se adorara a la deidad como proveedora de la ciudad-estado, también se tenía que dar gracias al rey Sargón, porque a él se le debía el hecho de la prosperidad que existía en su reino. Entonces, supo manejar muy bien todo el tema de los aspectos que generan la cohesión en la sociedad, la religión, el gobierno existente, las figuras de culto, los templos, a su favor. Él es el que debuta y toma esta forma de hacer política que vamos a ver ya después como una constante de la historia. Increíble, Nacho. Padre fundador entonces de la ciencia política y la administración pública descentralizada y desconcentrada a través, respetó eso, no avasalló. Al contrario, los adoctrinó. Esta es la línea, este es el establishment, y aquí el mero soberano soy yo, pero respetando las estructuras. Y duró poco, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabemos que no duró mucho el imperio acadio, porque también tenían muchas bases históricas, las ciudades-estado, pero sí marcó la forma de gobernar, que fue lo que generó ya cambios totalmente drásticos en lo sucesivo en la historia. Ahora bien, vamos a hacer una breve pausa nada más sobre lo que comentaba el licenciado Salcido hace un momento, de que hace poco conocemos la historia de Sargón y muchas historias de Mesopotamia. Es porque hasta 1800 y tanto se descubrió la famosa biblioteca del rey Ashurbanipal de Nínive, donde estaban contenidas a miles, es más, no sé si millones de tablillas, de las que vamos a hablar ahorita. Nos va a decir Carlos cómo era la escritura y cómo se establecía la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema es Sargón el Grande, el conquistador que creó el primer imperio de la historia. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos abogados amantes de la historia. Y bueno, Carlos, nos ibas a platicar sobre precisamente la escritura, las tablillas cuneiformes, y por qué hablamos del cambio hacia la historia a partir de la escritura. Gracias, doctor. Sí, como decía, querida clase, auditorio, es que precisamente todos aprendimos, como lo dije hace rato, que la historia se distingue de la prehistoria precisamente cuando nace la escritura, es decir, como una forma de comunicación de una idea, puede ser una idea divina, a través de símbolos, y en este caso pues es lo que conocemos como la cuneiforme, precisamente a través de cuñas. Habla aproximadamente 3500 antes de Cristo. Entonces empiezan a aparecer las primeras indicios precisamente de este tipo de escrituras. Se empieza a ver ese tipo de cuñas. En un principio eran ideas muy abstractas, muy generales, y con el tiempo pues va evolucionando precisamente ese tipo de comunicación. No podemos dejar a un lado, como hablábamos hace rato, de lo que es precisamente la biblioteca de Nínive, el código de Hammurabi, precisamente, que es donde empiezan a plasmarse las primeras referencias y leyes. Pero sí, era increíble ver esa biblioteca precisamente de Nínive, lo vasta en el buen sentido de la palabra, que estaba nutrida de cualquier tipo de lectura. Entonces vamos a decir que es como algo importante en la cuna de nuestra
de nuestra civilización. Yo considero precisamente un punto, este descubrimiento como básico, porque precisamente nos encontramos precisamente una compilación precisamente de datos históricos en tablitas precisamente hechas de arcilla generalmente, y ahí se va plasmando precisamente todo ese tipo como decía, este tipo de escritura. Entonces nos encontramos textos desde gramática, diccionarios, listas oficiales de ciudades, para los que les gusta el esoterismo, libros de magia, adivinación, religión, arte, historia. Entonces, y podemos, era un contenido muy vasto. Y bueno, pues yo aquí dejo esta pequeña intervención para proseguir a precisamente la parte que nos interesa de este gran conquistador que fue Sargón I. Gracias, Carlos. Y bien, a partir de que ya contamos con una información más precisa, ya tenemos más allá de lo que podríamos considerar, como decíamos hace un momento, el mito, la leyenda, va a surgir el personaje creador de este imperio. Pero aquí le voy a pedir al licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila que nos hable del imperio acadio, que nos hable del desarrollo de Sargón ya como emperador. Así es, doctor. Bueno, nada más como breve referencia, sabemos que Sargón logra derrotar a Lugalsaqueci, pero Lugalsaqueci ya había debilitado a las ciudades-estados, y aquí se aplica la de nadie sabe para quién trabaja, porque finalmente lo vence, pero se hace de una ciudad-estado maltrecha. Y entonces lo que hace es fundar una nueva ciudad que se llamaba Akkad. Precisamente de allí deriva el nombre del imperio acadio, para dar primacía en ella a los inmigrantes semíticos, porque Mesopotamia estaba dividida entre los sumerios, que vivían más al sur, y los semitas, que vivían más al norte. Precisamente Sargón era del norte de Mesopotamia, pero las ciudades-estados sobre las que ejerció poder fue sobre la totalidad, y él se encargó de semitizar, por decirlo de alguna manera, el imperio, todo el territorio de Mesopotamia. A él no le bastó la conquista que realizó sobre Kish, no le bastó tampoco con fundar la ciudad de Akkad, que por cierto no sabemos en dónde está, cerca de Bagdad, se tiene certeza, pero todavía no son localizadas las ruinas de Akkad, y se lanzó una expansión militar para buscar aumentar su influencia. Así logró que cayeran las ciudades de Mesopotamia de Ur, Lagash y Huma, y de esa manera se aseguró el dominio de toda la Baja Mesopotamia. Una característica es lo que ya habíamos comentado: la Baja Mesopotamia dependía para su subsistencia de los ríos, pero las intenciones expansionistas de Sargón no se limitaron a la Baja Mesopotamia, sino que también conquistó el norte del territorio. Y en el norte del territorio, en total conquista 34 ciudades-estado que quedaron bajo su dominio. Había una particularidad que vamos a comentar un poco más adelante. Allí dependían totalmente de las lluvias para poder generar los alimentos para las personas. Y la característica que indicamos de Sargón no fue nada más generar esta burocracia que estaba perfectamente afinada para lograr que él se mantuviera como la figura de poder, sino que aparte fue, al menos en cuanto al registro histórico, el primero que construyó un ejército profesional. Pero un ejército profesional, claro, tiene el privilegio de que derrota con facilidad a todos los ejércitos de las ciudades-estado que eran captados mediante levas, mediante ejércitos de conscriptos, pero tiene la gran desventaja de que son muchísimas bocas que alimentar y muchos salarios que pagar, que a final de cuentas eso es algo que va a pesar mucho en el imperio acadio, y a marcar también algo en relación a la duración del mismo. Entonces, Sargón gobierna durante 56 años, pero no fueron pacíficos. No podemos perder de vista que él había conquistado sociedades que ya tenían muy arraigados sus creencias religiosas y sus sistemas de gobierno. Entonces, durante todo el gobierno del imperio de Sargón, del imperio acadio, hubo levantamientos, y siempre, al grado incluso de que estuvo sitiado en Acadia.
logró vencer ya un Sargón, digamos, más grande, ya más cansado, si se le quiere ver así, después de toda su trayectoria de conquistas, logra vencer y romper ese sitio, muere y pasa el poder a su hijo, que gobierna pocos años, después al hermano de ese hijo, que también gobierna pocos años, y finalmente el poder lo asume un nieto de él, que es con quien el imperio acadio alcanza su máximo esplendor, la mayor cantidad de territorio gobernada. Este personaje se llamaba Naram-Sin y él gobierna 36 años. Después, lo mismo, ya no sabemos qué ocurrió, no sabemos el motivo, pero lo que sí sabemos es que las ciudades del norte de Mesopotamia se encontraron abandonadas. Incluso, por ejemplo, fueron halladas las cuñas que utilizaban para escritura, pero sin usar. Se encontraron signos de un abandono, digamos, urgente. Y los historiadores tienen varias teorías, pero digamos que la predominante es que esto obedeció a sequía, a una sequía provocada por un fenómeno que nos es muy actual, y esto lo acaban de enlazar. La forma en la que se dieron cuenta fue mediante los asentamientos que existían de ciertas componentes en el suelo que se correspondían con tormentas de arena. Y entonces dijeron, tormentas de arena, ¿qué es lo que puede provocar grandes tormentas de arena y durante tantos años? Porque duraron 300 años esto, pues ¿qué puede ser? Una sequía. Porque cuando la tierra no está húmeda, pues es mucho más propensa a desplazarse. No encontraban la causa precisa por la cual un periodo tan largo podría haber tenido tantas tormentas de arena, hasta que finalmente un investigador británico, y estamos hablando ya de este milenio, dice, es muy probable que el fenómeno El Niño, que se da cuando las aguas del Océano Pacífico, es decir, del otro lado del mundo, elevan su temperatura y provocan cambios climáticos a nivel global. Y la manera en la que pudieron advertir eso fue estudiando. Ese investigador es experto en el suelo oceánico, analiza el suelo oceánico del Pacífico y advierte que según los niveles de profundidad y por los componentes de algas y de desechos, se advierte que precisamente más o menos en los años 2100 a 1900 se incrementaron sustancialmente las temperaturas del Océano Pacífico, y entonces dicen, lo más probable es que el fenómeno del Niño haya provocado sequías en el territorio de lo que era el Imperio Acadio. Las sequías, cuando yo tengo un ejército que depende de la lluvia para poderle dar de comer, como era en el norte de Mesopotamia, y de pronto deja de llover, y si de por sí yo ya tenía problemas para mantener la paz porque se trataba de ciudades-estado que no querían realmente formar parte del imperio, ¿qué es lo que se genera? Inestabilidad. Incluso esto se revela en la lista de los reyes sumerios. ¿Por qué? Porque después de este gobernante, que se llama Naram-Sin, empieza un periodo caótico en el que incluso hay un interrogante: ¿quién es rey? ¿Quién no es rey? Es decir, no se sabía. Entraban y salían. Estamos hablando de una crisis de legitimidad. Estamos hablando de que esas campañas, de ahí viene el nombre campaña militar, no les estaban rindiendo al 100. Estamos hablando de un colapso. Estamos hablando también de por la situación de que dijo hace rato Luis Alberto, ¿qué dijiste? Latitudes. De que no pueden medir, o sea, a cuántos metros estamos sobre el nivel del mar, y todo ese fenómeno climatológico y demás, cómo se influía. Avisos de sequía, decir, bueno, pues a lo mejor esta lluvia que tuvimos es la última que tenemos en mucho tiempo, y no lo preveyeron. Era imposible, a lo mejor más bien, o más bien improbable, dicho mejor de otras maneras, de evitar pues esa catástrofe climática que se iba a repercutir en lo político y por ende en lo histórico. Y ahora yo quisiera preguntarle, hay un personaje que hemos tratado, que hemos mencionado, o que mencionó usted hace rato, pero que es trascendente en la etapa de Sargón como emperador, cuando crea el Imperio Acadio, que es su hija. Por supuesto, y también su hija, de la que supimos hasta propiamente de ella ya en términos amplios hasta 1927, que es cuando se descubre en toda su amplitud, su dimensión, y todavía, por ejemplo, publicaciones de la dimensión de National Geographic tan reciente como en marzo de este año hicieron un reportaje sobre la hija de Sargón que se llamó Enheduanna. No sabemos si ese era su nombre tampoco, pero lo cierto es que es una figura histórica por ser la primera mujer escritora de la que se tiene noticia. No hay una evidencia
de una escritora más antigua, pero aparte no es cualquier escritora. Se atribuye a ella digamos, el gran logro de haber sincretizado, de haber empatado el panteón tanto de los sumerios como de los semitas, y de esa manera de haber podido generar una religión que fuera universal para Mesopotamia, por decirlo de alguna manera. Aparte, a ella se le atribuye, como parte de ese trabajo que hacía como suma sacerdotisa de Uruk y de Ur, la autoría de distintos ritos religiosos. Se sospecha, no se tiene por cierto, pero que se sospecha que fueron evolucionando hasta formar parte del relato bíblico. Entonces estamos hablando de una persona que muy probablemente, mediante sus creaciones literarias, fue capaz de influir en el texto que más ha influido en la historia de la humanidad, que no es otro sino la Biblia. Y además de eso, era una mujer sumamente valiente, porque hablando de que existió hace 4.300 años, y sabemos que lamentablemente las sociedades siempre colocaron, afortunadamente hasta ahora, hasta recientemente ya no, colocaron a la mujer en un segundo plano. Pues ella no, ella estaba en un primer plano, y aparte denunció que fue víctima de acoso sexual por parte del rey de Ur. Están los escritos en los que ella manifiesta que él se atrevió a expresarle su lascivia, y eso provocó el enojo del rey de Ur, y tuvo que huir hasta que el rey de Ur fue derrotado por Naram-Sin y la vuelven a colocar en el puesto de suma sacerdotisa. Entonces yo creo que podríamos hablar incluso no nada más de la primera mujer escritora y no nada más de una gran sacerdotisa que influyó en la religión actual, porque el texto bíblico, digamos que es el que sienta las bases de la religión que tienen más seguidores a nivel histórico y mundial, sino también yo creo que de la primera feminista. ¿Por qué no? Porque se dio su lugar como mujer y protestó cuando sintió que un hombre estaba tratando de prevalerse de su posición de poder, y prefirió incluso el destierro que subyugarse, como lamentablemente lo hacían las mujeres de aquella época. Entonces, una historia sumamente interesante, o un conjunto de historias, doctor, sumamente interesantes. Yo, como siempre, le agradezco este tema que nos propuso. A mí me encantó meterme tanto en este periodo de la historia del que se sabe tan poco, pero del que aprendemos tanto. Excelente, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Déjenme comentarles, además de agradecerles a Carlos Humberto Huerta Ochoa, a Ignacio Alfonso Salcido Dávila su participación en este programa y el inicio de esta serie, déjenme comentarles que el siguiente programa va a tratar del mismo lugar, 1000 años prácticamente después, con un personaje que va a ser único, Ciro el Grande, ¿sí? Creador de otro imperio, y que también tiene algunos aspectos que mencionaba hace un momento el licenciado Salcido sobre la hija de Sargón el Grande, la primera feminicida más. Bueno, pues, ¿qué les parece si pensamos en que Ciro el Grande hace 3.500 años prácticamente fue el primer rey que respetó los derechos humanos? Así, de ese tamaño. Hay un documento también descubierto recientemente, una piedra especial que nos habla de cómo manejaba Ciro las relaciones con los demás y su actitud. Pero bueno, pues eso lo dejamos para nuestro siguiente programa. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchísimas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted, gracias Carlos, gracias al auditorio. Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchísimas gracias. Gracias, doctor Nacho, y puestos para la próxima. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 11 de noviembre. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.